Muy buenas compañeros, vamos con la clase de biomecánica para los cuádriceps. Vamos a aprender a cómo poder entrenarlos correctamente según la biomecánica, entendiendo bien cómo funciona el músculo de los cuádriceps. Músculos principales que componen los cuádriceps. Tendríamos el vasto medial, que es el que va como en la parte interna del muslo. También se le suele llamar vasto interno. Luego tendríamos el vasto intermedio, que lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Que va debajo de ese recto femoral. O sea, digamos que esta imagen de la izquierda es la primera capa del cuádriceps y si quitamos el recto femoral, por debajo iría este vasto intermedio. Luego tendríamos el vasto lateral, que es el que va por fuera, y luego tendríamos el recto femoral, que es, digamos, prácticamente el más grande, que está en esta parte media del muslo. Y algo súper importante que tenemos que entender aquí es que tanto el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral únicamente se encargan de extender la rodilla, únicamente se insertan en la articulación de la rodilla y su función principal es la de extender la rodilla. Sin embargo, el recto femoral también se inserta en la cadera, o sea, se inserta en la rodilla y también es extensor de rodilla, se encarga de extender la rodilla, pero también se inserta en la cadera y tiene la función de flexionar la cadera. Esto es súper importante porque mediante estas funciones, que ahora ya las sabemos, pues vamos a ver luego en la selección de ejercicios que vamos a realizar para los cuádriceps, mediante qué ejercicios, en base a los patrones de movimiento que realicemos, vamos a activar los 4 músculos o se va a activar de mejor manera solo los vastos y el recto femoral no, lo vamos a ver, ¿vale? Vamos con la primera de las funciones principales que hemos dicho, extensión de rodilla. Aquí como veis, pues trabajan tanto los 3 vastos como también el recto femoral, porque también se encarga de extender la rodilla. Aquí tenemos otra imagen, como podéis observar, ¿no? Que aquí está el músculo más estirado y al extender la rodilla se contraen. Algo súper importante que tenemos que entender aquí, como veis, el recto femoral, al insertarse en la cadera, si nosotros realizamos la extensión de rodilla, como pasa aquí, con la cadera flexionada, como estamos aquí en una silla, ¿vale? Como podría ser una extensora de cuádriceps, luego analizaremos este ejercicio. El problema es que el recto femoral, desde esta posición, cuando vamos a empezar el patrón de movimiento, está levemente acortado, ¿vale? Entonces no va a trabajar de manera eficiente, entra en lo que se suele llamar insuficiencia activa. Que entre en insuficiencia activa no quiere decir tampoco que no se vaya a estimular absolutamente nada, simplemente hay que entender que no se va a estimular de la manera más eficiente posible, porque al final el músculo ya está previamente acortado. Otro patrón de movimiento que es la misma función, ¿vale? Que es la de extender la rodilla, también es este movimiento. Fijaros, desde aquí partimos desde la misma posición, ¿vale? La cadera está más o menos flexionada, la rodilla está más o menos flexionada, pero tampoco lo máximo posible, ¿no? Pero aquí lo único que ocurre en comparación con el anterior movimiento es que el segmento fijo va a ser este de aquí, desde la rodilla hasta el pie, esto está fijo y lo que movemos es este segmento de aquí arriba. Sin embargo, aquí, como hemos visto, es lo contrario. El segmento fijo es, digamos, el muslo, lo que va desde la rodilla hasta la cadera, y lo que movíamos era desde la rodilla hasta el pie. Es el mismo patrón de movimiento, es extender la rodilla, pero es diferente patrón de movimiento, por así decirlo, ¿vale? Hay el segmento fijo cambia con respecto al segmento móvil. Luego, este patrón de movimiento también es una extensión de rodilla, simplemente ya pasa a ser un movimiento multiarticular, por así decirlo, ¿vale? Porque en los anteriores 2 movimientos que hemos visto, la cadera estaba fija y únicamente extendemos la rodilla, pero aquí extendemos la rodilla, pero también extendemos la cadera, ¿vale? O sea, lo que sería en cuanto al muslo, por así decirlo, también estamos extendiendo la rodilla, pero fijaros cómo también extendemos la cadera. Aquí la cadera está flexionada y la extendemos. Es la diferencia entre un patrón de movimiento monoarticular, como hemos visto en los 2 anteriores, a este que sería multiarticular. Ya hemos visto cómo podemos, digamos, estimular correctamente, cómo podemos trabajar el músculo, cómo podemos contraerlo, ¿no? Para generar hipertrofia muscular, obviamente, generar tensión mecánica. Pero hay que entender también, igual que vimos en la clase de los isquios, cuál es el punto de máximo estiramiento de los cuádriceps, ¿no? Y en este caso sería este movimiento, ¿vale? O sea, desde esta posición, por así decirlo, no movimiento. Tendríamos la rodilla en máximo, lo más flexionada posible, entonces por esa parte está muy estirado el cuádriceps y la cadera está extendida, entonces el recto femoral aquí también está súper estirado. Entonces, desde esta posición sería la posición ideal, por así decirlo, mediante la que va a trabajar los cuádriceps de la manera más eficiente. Como siempre, hago aquí un inciso y un apunte. Va a depender de la movilidad y la flexibilidad de cada persona. A lo mejor esta posición para una persona le duele muchísimo el cuádriceps y no va a ser eficiente que realice el movimiento, por ejemplo, de extender la cadera desde aquí, desde esta posición, porque pues, no tiene esa capacidad. En cambio, va a haber otra persona que a lo mejor tiene mucha más flexibilidad, más movilidad y sí que va a poder hacerlo. Entonces, cada uno tiene que intentar
realizar el movimiento de extensión de rodilla, por ejemplo, para trabajar los cuádriceps, desde la posición en la que el músculo, el cuádriceps, esté lo más estirado posible, pero no sienta un dolor extremo por tener el músculo demasiado estirado. Yo, por ejemplo, no tengo mucha flexibilidad y desde esta posición yo no podría prácticamente realizar el ejercicio de extender la rodilla, esa función, porque pues no sería eficiente, mi rendimiento en ese ejercicio no sería muy bueno porque tengo el músculo demasiado estirado, ¿vale? Entonces no sería eficiente. En cambio, otra persona sí que podría realizarlo. Pero desde esta posición, ¿vale? Como veis, sería lo más estirado posible que podríamos tener el cuádriceps. Y como siempre os digo, trabajar el músculo cuanto más estirado está, es mejor porque va a trabajar de manera pues, más eficiente, va a tener buena capacidad para generar fuerza el músculo y encima a nivel fisiológico sí que va a ayudar a que se produzca pues hipertrofia. Vamos con el primer ejercicio que vamos a analizar. Sentadilla libre con barra. Yo creo que es el más conocido en el mundo del fitness, del entrenamiento. Y vamos a analizar pues, los pros y los contras. A priori es un ejercicio que podemos observar de manera objetiva, sin entrar a valorar si es bueno o malo. Estaríamos realizando la función de extender la rodilla, ¿vale? Entonces, a priori es un buen ejercicio porque el cuádriceps aquí está bastante estirado y al realizar el patrón de movimiento se estira esa rodilla, ¿vale? Entonces el cuádriceps trabaja bien. Pero es un ejercicio multiarticular, lo hemos visto antes. Entonces la cadera también está flexionada y se extiende, ¿vale? Entonces se produce esa extensión de rodilla y también extensión de cadera. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos visto que el recto femoral, al insertarse en la cadera, cuando la cadera está flexionada, está previamente acortado. Entonces, a la hora de realizar el patrón de movimiento de extender la rodilla, no va a trabajar del todo eficiente. Entonces, ya podríamos entender que en este ejercicio concreto el recto femoral no va a trabajar bien. No vamos a poder desarrollar nuestro recto femoral de la manera más eficiente y con el total potencial posible si realizamos este ejercicio. Por eso lo podemos complementar con otros ejercicios. Pero a priori, eso ya es una señal que pues bueno, nos indica que el recto femoral no va a trabajar del todo bien. Luego, algo que sí que es interesante en este ejercicio es que nos permite bajar hasta abajo, siempre y cuando pues, tengamos el ejercicio dominado. Al final es un ejercicio complicado, ahora entraremos a hablar de esto. Y al ser complicado requiere requiere de un proceso de aprendizaje largo y costoso en el que vamos a ir poquito a poco adaptándonos al ejercicio. Pero una vez que ya sepamos hacerlo bien, si tenemos la capacidad de bajar hasta abajo y tenemos la movilidad suficiente, fijaros la rodilla qué flexionada está, y esto es muy interesante porque el cuádriceps va a trabajar desde máximo estiramiento hasta luego la parte más de acortamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, por esa parte está bien. Aquí hay que también dejar el apunte que obviamente trabaja el glúteo porque se encarga de extender la cadera, ¿vale? Pero como estamos en la clase de biomecánica para cuádriceps, pues vamos a centrarnos en los cuádriceps. ¿Qué es lo que ocurre con este ejercicio? A priori es un buen ejercicio, ¿vale? Pero lo que he comentado es complicado. Es complicado aprender la técnica, es complicado realizarlo correctamente, es complicado pasar por ese proceso de aprendizaje tan largo hasta que seamos eficientes a la hora de realizar el ejercicio. Porque únicamente vamos a estimular correctamente nuestra masa muscular, nuestros cuádriceps en este caso, cuando estemos muy adaptados a este ejercicio y una vez que ya podemos hacer el ejercicio de manera eficiente, que nuestro sistema nervioso completo sepa coordinar muy bien los músculos para realizarlo bien, ahí es cuando vamos a empezar a estimular correctamente la musculatura y vamos a conseguir reclutar una gran cantidad de fibras musculares, ¿no? Trabajar el músculo correctamente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Algo que no es interesante. Es un ejercicio que tiene bastante inestabilidad, ¿vale? Porque al final únicamente estamos aquí con la barra en el suelo, no tenemos el respaldo apoyado en ningún sitio, entonces cuesta adaptarse muy bien a este ejercicio porque es bastante inestable. Al ser un ejercicio inestable, lo que ocurre es que entran demasiados músculos estabilizadores con el fin de que no te vayas para adelante, no te vayas para atrás, pues entra prácticamente los músculos de todo el cuerpo, ¿vale? Los erectores espinales también, que también trabajan un poco, el core, ¿vale? Todo lo que es el recto abdominal y demás. Entonces, por esa parte se va a estimular demasiada musculatura, pero se van a estimular muchos grupos musculares que únicamente su función es la de estabilizar, entonces no se van a desarrollar. Entonces, lo que ocurre en este ejercicio es que va a generar mucha fatiga, porque se recluta mucha musculatura, pero realmente el estímulo que nos vamos a llevar es bueno, pero tampoco es el mejor, ¿vale? De hecho, a no ser que tengamos el ejercicio dominadísimo, no vamos a conseguir localizar y focalizar muy bien el estímulo en los cuádriceps principalmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, no es un mal ejercicio. Si te gusta hacerlo, como siempre digo, lo primero a la hora de seleccionar un ejercicio es que te guste, que te encante hacerlo y te motive, ¿no? Pues por esa parte hay gente que le gusta mucho entrenar con peso libre, entonces, bueno, lo recomiendo a esas personas, ¿vale? No hace falta que si te gusta mucho sentadilla libre te vayas a hacer una sentadilla hack, que también la analizaremos después, ¿no? Pero no es el mejor de los ejercicios a nivel objetivo porque el ratio estímulo-fatiga no es bueno, no es óptimo, ¿vale? Vamos a conseguir un buen estímulo, pero
la fatiga va a ser muy elevada. Y luego también otro problema es que no vamos a poder llegar muy cerca del fallo porque, ostras, en una sentadilla libre y llegar prácticamente al fallo para conseguir un estímulo total, la fatiga que te va a suponer es tan grande que no va a ser interesante, ¿vale? Porque de hecho llegar al fallo en sentadilla y caerte, pues no tendría sentido, ¿vale? Así que podrías tener un compañero detrás que te ayude cuando ya no puedas subir, pero es un ejercicio que va a generar muchísima fatiga si llegamos tanto al fallo. Otra cosa que, por ejemplo, yo lo veo un hándicap, una desventaja, y es que tienes que tener bastante movilidad de hombro. Yo he intentado hacer alguna vez sentadilla libre, cuando no tenía tampoco tantos conocimientos sobre musculación y demás, y yo decía, joder, sentadilla libre la hacen todos, será buena. Y yo me dolía muchísimo los hombros porque no tengo la capacidad de tener una buena rotación externa de hombro, ¿no? Entonces no me sentía cómodo desde esa posición en la que el hombro está rotado externamente y pues casi me generaba más incomodidad el ejercicio en sí por el hombro que por un dolor real en el cuádriceps o en el glúteo, ¿no? Entonces no tiene sentido que yo tenga que parar prácticamente el ejercicio porque me está doliendo el hombro en lugar de porque me duele el cuádriceps, porque el músculo limitante ahí es el hombro. Pero es que ya no es que tuviese que parar el ejercicio por eso, es que simplemente yo estaba incómodo en el ejercicio. Aquí lo que tenemos que intentar es estar lo más cómodos posibles en un ejercicio para poder aplicar la máxima intensidad suficiente, ¿vale? Vamos a ver, pues, consejos que podemos tener en cuenta en la sentadilla libre, tanto en sentadilla libre como en cualquier otro tipo de sentadilla con este mismo patrón de movimiento, ¿vale? Aquí, como vemos, bueno, pues los pies deberían de estar más o menos a la altura de los hombros, un pelín más abiertos. Las punteras, si queréis, un poquito más como en diagonal, ¿vale? Hacia los lados. Y alineadas, pues, con lo que es la rodilla. Aquí, como veis, el muslo está alineado con... a ver, un segundo. Está alineado con lo que sería el pie. O sea, el pie viene por aquí y la rodilla apunta hacia el mismo sitio. Otra cosa que también quiero aclarar, aquí, a ver, cada persona es un mundo, cada estructura de cada persona es un mundo, entonces, que no os obliguen a, no, tienes que hacerlo de esta determinada manera. Yo siempre le digo a mis clientes, le digo, a ver, tú tienes que hacerlo de la manera en la que más cómodo te encuentres. Si es con los pies mirando hacia adelante, pues con los pies mirando hacia adelante, ¿vale? No todo el mundo tiene por qué ponerlos como en diagonal, o sea, al final es como más cómodo te encuentres. Luego también depende de la movilidad de cada persona, tienes más movilidad de cadera, más dorsiflexión de tobillo, bueno, pues a lo mejor no necesitas tanto apuntar hacia afuera o no necesitas abrir tanto las piernas. Yo, por ejemplo, sí, porque no tengo mucha movilidad, ¿no? Pero hay personas que no lo necesitan, entonces yo siempre digo, cada persona tiene que hacerlo de la manera en la que más cómoda se encuentre, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis cómo sería aquí el patrón de movimiento correctamente. Aquí estarían trabajando muy bien los cuádriceps. Aquí también se ve desde un perfil, ¿vale? Desde el perfil. Y esto también es importante. Intentad, fijaros aquí, que esté como alineado lo que sería el tronco, el tren superior, con las tibias, ¿vale? O sea, lo que sería la parte de la pierna que va desde la rodilla hasta el tobillo, ¿vale? Esto, como veis, está completamente alineado con esta de aquí. Vale, otro consejo, súper importante, que no se levanten los talones, ¿vale? Muchas veces por falta de movilidad de tobillo o de cadera, al bajar se levantan los talones. Eso no tiene ningún sentido. Aquí, en esta posición, vas a conseguir que los gemelos, ¿vale? Las pantorrillas, como se suele llamar también, los gastrocnemios, trabajen demasiado, ¿vale? En esta posición, entonces muchas veces va a ser el factor limitante más el gemelo que en sí los cuádriceps, y aparte es que no te vas a sentir cómodo, ¿vale? Simplemente, si no llegáis a este punto, o poneros dos tacos aquí o unas zapatillas de estas que tienen suela, o simplemente no bajéis tanto, no pasa nada y iréis ganando movilidad, ¿vale? Pero aquí, como veis, lo ideal sería esto, que los talones se queden en el suelo y que no se levanten. Algo también súper importante, aquí hay que intentar que al bajar no se flexione la columna. Aquí, como veis, la columna está fija, el tren superior está fijo. También es verdad que, cuidado, porque hay personas que están más pensando simplemente en no flexionar nada la columna y bajar completamente recto, y eso casi es incluso contraproducente porque se va a generar demasiada tensión en la zona lumbar, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sería ni una cosa ni la otra. Sobre todo, pues eso, intentar que no se produzca esta retroversión pélvica, digamos, y esta flexión de columna hacia adelante. Simplemente intentar estar un poquito más fijos. Pero estar fijos y con el tronco bien recto no quiere decir que tengas la cadera casi sin flexionar intentando estar lo más recto posible. No, simplemente tú baja según te lo pida tu estructura, según como más cómodo te encuentres, pero intenta tener la espalda lo más fija posible. Pero eso, no hace falta que incluso lleguéis a este punto en el que aquí el lumbar, digamos, hace una curvatura, ¿vale? Simplemente bajad una posición natural, pero intentar que no se flexione por completo la columna al bajar, ¿vale? Y este también otro consejo súper importante. Cuidado, porque a muchas personas les ocurre esto cuando tenemos falta de movilidad de tobillo. Luego también, igual todavía cuando no estamos adaptados al ejercicio, ¿no? Pues nos ocurre esto, que las rodillas se van hacia adentro para compensar esa falta de fuerza o de movilidad en ciertas partes. Entonces, bueno, pues esto no sería interesante. Aquí lo que deberíamos hacer es bajar el peso y con un peso adecuado realmente hacer el movimiento correctamente. De hecho, a las personas lo que les ocurre es que las primeras repeticiones las hacen bien, pero luego, ¡pum!, acaban yéndose las rodillas hacia adentro, ¿vale? Entonces, como siempre he comentado, esta parte del muslo tiene que ir alineada con el pie prácticamente.
Vale, pasamos a un segundo ejercicio, sentadilla en máquina Smith. Es el mismo patrón de movimiento, pero tiene pequeños cambios. El primero es que aquí vamos a poder tener la espalda, digamos, un poquito más recta, entonces se va a producir algo menos de flexión de cadera y más flexión de rodilla, ¿vale? En algún caso, depende de dónde coloquemos los pies. Entonces, es muy similar a la sentadilla libre, pero ya sería algo mejor por el hecho de que vamos a tener más estabilidad, como os he comentado, ¿vale? Porque aquí al final, al ser una barra guiada, no te vas a ir ni hacia adelante ni hacia detrás. Entonces, lo que conseguimos es que el ratio estímulo-fatiga del ejercicio sea mejor, ¿vale? Vamos a conseguir un mejor estímulo o un estímulo similar, yo diría que algo mejor, y la fatiga que se va a generar no va a ser tan elevada porque no se van a activar tantos músculos estabilizadores, porque aquí hay músculos que obviamente sí que trabajan, se activan un poco el core, obviamente porque tienen que trabajar, los erectores espinales, etc, etc, pero no tanto como en la sentadilla libre, que tienen que hacer un esfuerzo demasiado elevado para que no te vayas hacia adelante, no te vayas hacia atrás, no te vayas hacia los lados y demás, ¿vale? Entonces, aquí, pues bueno, lo que comento, los cuádriceps también trabajan muy bien. Y al final es muy similar a la sentadilla libre, solo que pues tenemos ese factor extra que es el que tenemos más estabilidad. Entonces, mejor. Y luego tendríamos la reina de la corona para mí de lo que sería este patrón de movimiento, ¿no? Multiarticular sería la sentadilla hack. Viene a ser como una multipower, pero aún con más estabilidad, con el respaldo apoyado, entonces se alivia bastante tensión en lo que son la zona del lumbar, que muchas veces a la gente pues, le genera demasiada tensión si no tenemos muy fortalecida esa zona. A mí, por ejemplo, me pasa, yo tengo algún problema de hernia discal que he tenido alguna vez y tal, y para mí pues me ayuda mucho el tener el respaldo apoyado, ¿vale? Es como que alivia un poquito esa zona, entonces sí que puedo centrarme en focalizar aún más los cuádriceps como tal. Entonces aquí lo mismo, tenemos más estabilidad que en la sentadilla libre, tenemos la cadera un poquito, pues eso, más, con más estabilidad. Aquí también lo mismo, puede ser que se genere menor flexión de cadera que en una sentadilla libre, que sí que nos pide flexionar más la cadera como al bajar, ¿vale? Que se va el tren superior más como hacia adelante. Y bueno, pues conseguimos aquí también poder bajar bastante. Van a trabajar muy bien los cuádriceps desde esta posición en la que están estirados, como hemos hablado, pero bueno, aquí lo que hablo, el recto femoral, lo que he dicho antes, sigue sin estimularse correctamente porque aquí está demasiado acortado, ¿vale? Pero esta máquina a mí me parece bastante mejor que la sentadilla libre y que la multipower, incluso porque lo que he comentado en la multipower, si tienes problemas de movilidad de hombro, como lo que os he comentado que me pasa a mí, que no tengo mucha rotación externa, bueno, pues aquí la sentadilla hack te permite ponerte en una posición neutra. También está súper bien aquí el hecho de que puedes acercarte un poquito más al fallo al tener más estabilidad y encima incluso si llegas al fallo pues te quedas ahí, pum, con los seguros y te sales de la máquina, ¿no? Y no es como en una sentadilla libre que te caes al suelo, obviamente. Y aquí pues aún se mejora aún más lo que es este ratio estímulo-fatiga con respecto a la sentadilla libre y con respecto a la multipower, ¿no? Que el estímulo va a ser muy, muy top. Y la fatiga obviamente va a ser grande, pero porque es un ejercicio en el que se involucra mucha musculatura, pero sí que va a ser eficiente, ¿no? El ratio estímulo-fatiga me parece que va a ser de lo mejor que hay, es de los mejores ejercicios que podéis realizar. Siempre y cuando, repito, os motive, os sintáis cómodos, ¿vale? Al final sí que es verdad que aquí, al ser un poquito más guiado, no tenemos tanta libertad de movimiento como ocurre en la sentadilla libre. Entonces aquí es posible que os duela la rodilla un poco más, la tibia, entonces tenéis que ir colocando bien los pies desde una posición en la que os encontréis cómodos, ¿vale? Pero lo que os comento, si os gusta más sentadilla libre porque os motiva el hecho de poneros la barra en la espalda con discos y os sintéis cómodos, genial. Pero la sentadilla hack a nivel objetivo es más eficiente. Entonces, si os motiva bien y tal, hacer sentadilla libre, pero el problema que tiene mucha gente es no, me motiva más la sentadilla libre, pero me siento incómodo y no consigo un buen estímulo. Entonces, me da igual yo como preparador que te guste más ese ejercicio cuando sé que realmente no vas a conseguir exprimirlo, no vas a conseguir un buen estímulo, no vas a poder aplicar buena intensidad y sería mejor que hicieses el ejercicio en sentadilla hack, aunque a priori te motive un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar ese punto intermedio. Pero si os motiva la sentadilla hack y os da igual no realizar sentadilla libre, yo recomiendo encarecidamente sentadilla hack. Me parece la evolución de lo que es el ejercicio del patrón de movimiento de una sentadilla. Aquí vale, otro error que suele cometer, o sea, esto sería correcto y esto sería incorrecto, ¿vale? Que por poner los pies demasiado abajo, fijaros, se levanta el tobillo, lo que he comentado antes, se va a activar demasiado el gemelo y no tendría sentido, ¿vale? Peor estímulo en los cuádriceps. Luego también otro error, mucho cuidado al bajar con que se produzca o sea, que se os vaya el culo hacia adelante, ¿vale? Y hay aquí hueco, tenéis que intentar durante todo el movimiento tener todo lo que es la espalda hasta el glúteo apoyado en el soporte de la espalda, ¿vale? Al bajar aquí, como veis. Entonces, ¿esto por qué suele ocurrir? Porque si pones los pies demasiado adelante, al bajar hasta abajo y conseguir demasiada flexión de rodilla, que es interesante, porque estás dándole pues, más rango de recorrido al ejercicio, se van a estimular mejor los cuádriceps, pues sacas el culo hacia adelante. ¿Cómo se solventa esto? Bueno, pues apoyando bien el respaldo, colocando los pies un poquito más atrás, para que, consiguiendo bajar hasta abajo y que haya una flexión total de rodilla,
y darle profundidad al ejercicio, fijaros qué pedazo de profundidad, esto sería la hostia, se sigue manteniendo el culo apoyado. ¿Por qué es importante que no se vaya hacia adelante? Porque ahí sí que se va a generar mucha tensión en la zona lumbar y hay que tener cuidado porque como se empiece a doler la zona lumbar muchas veces, es que el problema es que luego no vas a poder realizar el ejercicio a gusto y vas a ir con un dolor de lumbar, que a mí me pasa, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que no les pasará, pero hay personas que sí, entonces mucho cuidado con eso. Vale, vamos con otro ejercicio que sería una variante de sentadilla hack. Al final hay 1000 hackas diferentes y no podemos aquí analizar todas en este vídeo porque me iría a una hora, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta sentadilla, esta hack también suele estar en varios sitios. Aquí el respaldo es como que se va hacia adelante, en lugar de ser fijo, se va hacia adelante, entonces te produce una mayor flexión de cadera y consigues algo menos de flexión de rodilla. ¿Qué quiere decir eso? Que si conseguimos más flexión de cadera y menos flexión de rodilla, los cuádriceps no van a trabajar tanto en estiramiento, o sea, el estímulo va a ser algo peor y se va a ir bastante estímulo también al glúteo porque tenemos más flexión de cadera. Entonces, pues bueno, yo qué sé, si os sentís también cómodos aquí y aún todo sentís bien el cuádriceps y tal, pues está perfecto, ¿vale? Según cómo os encontréis. A mí me gusta mucho más la otra que esta, ¿vale? Aquí también me siento que aunque tenga el soporte, al flexionar demasiado la cadera se me va también mucha tensión a la zona del lumbar y no me gusta. Pero bueno, es otra hack también interesante y si de hecho si no tenéis la otra, también podéis hacer esta. También podéis combinar las dos, por ejemplo, una sesión hacéis una y la siguiente sesión hacéis otra, vais a conseguir un estímulo diferente, pero bueno, también se van a estimular los cuádriceps y el glúteo. Muy bien. Vale, pasamos a la prensa. A priori un gran ejercicio, ¿vale? Mucha estabilidad, buen ratio estímulo-fatiga, pero aquí tenemos un problema y es que normalmente en la prensa no vamos a conseguir empezar ese patrón de movimiento desde un punto en el que la rodilla esté completamente flexionada y el cuádriceps esté estirado. Aquí tenemos que entender que también el recto femoral está acortado, fijaros la cantidad de flexión de cadera que hay, ¿vale? Pero aquí lo que va a ocurrir es eso, que va a haber demasiada flexión de cadera, por lo tanto se va a estimular mucho el glúteo, pero los cuádriceps, el problema es que no van a conseguir un estiramiento total. Entonces, sí que vas a conseguir un buen estímulo para los cuádriceps, pero no tanto como, por ejemplo, en la sentadilla hack cuando consigues bajar hasta abajo, ¿vale? Digamos que no se va a estimular todo el cuádriceps prácticamente al completo, como sí que ocurre cuando conseguimos esa flexión de rodilla total y trabaja en un punto en el que está más estirado, ¿no? Tenemos más rango de recorrido. Sin embargo, aquí, pues fijaros, desde esta posición de flexión de rodilla, que será pues, algo más de 90 grados, no lo sé, más o menos, hasta ahí. Encima hay que entender que aquí en la prensa el cuádriceps cuando está totalmente estirado, fijaros, ahora lo vamos a ver, cuando está, fijaros, cuando estiramos, ahí, cuando está en completa, cuando la rodilla está completamente estirada y el cuádriceps trabajaría en esa parte de acortamiento, en esta segunda parte del rango de movimiento, no trabaja porque aquí no hay brazo de momento. Tú podrías mantener esta postura durante minutos y no pasa nada porque no hay tensión sobre los cuádriceps apenas, ¿vale? Entonces, si no conseguimos una flexión total de rodilla y que el cuádriceps trabaje bien en esa parte de estiramiento, en esa primera parte del rango de movimiento y encima en esta segunda parte el cuádriceps al final no trabaja muchísimo, por no decir que no trabaja nada, pues tampoco es el mejor de los ejercicios, ¿vale? O sea, yo prefiero 1000 veces una flexión una haka, una sentadilla, 1000 veces más que la prensa. Y de hecho, si ya estáis realizando la sentadilla, muchas veces veo que en la programación tenéis sentadilla y aparte prensa. Ya no lo veo eficiente, prefiero combinar la sentadilla con una extensión de cuádriceps, luego lo vamos a ver, que con una prensa, ¿vale? Porque al final son dos ejercicios multiarticulares, tanto la prensa como la sentadilla, que la fatiga es muy elevada y total el estímulo va a ser parecido porque el patrón de movimiento es muy similar, pero va a ser superior el de la sentadilla, entonces dispuestos a tener que escoger, hacer sentadilla y ya está, y si queréis eliminar de la programación la prensa, quitarla, si os gusta muchísimo hacerla, pero hay que tener cuidado porque a veces por meter demasiados ejercicios multiarticulares, el problema es que pues acabamos sufriendo en lo que es articulaciones, ¿vale? Porque en la prensa también movemos mucho peso, igual que en la sentadilla, y hay que tener cuidado porque es demasiada carga externa durante demasiadas sesiones y al final sí que estás estimulando la masa muscular, estás creciendo muscularmente hablando, pero también hay que tener cuidado con estas estructuras pasivas, ¿vale? Con las articulaciones, los tendones, los ligamentos y demás. Vale, errores que se suelen cometer, un apunte que quiero analizar aquí de la prensa. Si ponemos los pies más abajo, vamos a conseguir algo más de flexión de rodilla y sin embargo, si los ponemos más arriba, pues va a haber menor flexión de rodilla, los cuádriceps no se van a estimular tanto, ¿vale? No va a ser un buen estímulo para los cuádriceps y se va a focalizar más el estímulo en el glúteo. Entonces, aquí, fijaros, con los pies más abajo, sí que conseguimos algo más de flexión de rodilla, tampoco una flexión de rodilla máxima como sí que ocurre en la sentadilla hack. El glúteo también se va a estimular porque se produce esa extensión de cadera, pero sin embargo, aquí como veis abajo, al poner los pies más arriba, pues el estímulo en el glúteo es mayor, por así decirlo, y los cuádriceps pues no trabajan tanto, simplemente. Luego errores, lo que hemos comentado antes también, que por tener mala movilidad de tobillo,
fijaros, y poner los pies demasiado abajo y querer darle demasiado rango de recorrido al ejercicio y llegar a una flexión de rodilla demasiado grande, se separan los talones y ahí no vamos a ser capaces de generar fuerza de manera adecuada porque no tenemos toda la base del pie apoyada bien en lo que sería esto. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Pues los pies los ponemos un poquito más arriba y si hace falta no bajamos tanto hasta abajo, no intentamos llevar las rodillas casi hasta el pecho, le damos menor rango de recorrido, lo que podamos, lo que nos permita nuestra estructura, sin tener que separar los talones de esto. Vale, más errores, lo mismo, que si separa el glúteo, igual que ocurre en la jaca. Por querer llevar las rodillas demasiado hasta el pecho, fijaros aquí, pues la lleva menos, y encima aquí tenemos los pies más arriba, pues se separa el glúteo del asiento y aquí se va a producir tensión en la zona lumbar demasiada, entonces eso es posible que genere molestias. Se va a producir esa retroversión pélvica. Sin embargo, aquí pues lo hace bien, ¿vale? Llega hasta donde puede llegar, coloca los pies un poquito más abajo y ya está, le permite buena flexión de rodilla, buena flexión de cadera, pero sin que se separe el glúteo del asiento. Vale, zancada con mancuernas. Vamos a ver este ejercicio. A mí, en lo personal, no me gusta apenas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es un ejercicio lo mismo. No tenemos mucha estabilidad, ¿vale? Por no decir que tenemos poquísima estabilidad. Otra cosa es que aprovechemos y al ser unilateral, pues podamos agarrarnos con el brazo en algún lado. Pero claro, si ya te agarras con el brazo en algún lado, ya no podemos sujetar dos mancuernas a los lados. A mí no me gusta, ¿vale? O sea, me parece súper incómodo. Yo las veces que lo he probado, primero, no conseguimos una gran flexión de rodilla. Fijaros qué poquita flexión de rodilla, hasta 90 grados solo. Entonces, toda la parte de estiramiento no está trabajando el cuádriceps. En esa primera parte del rango de movimiento, cuando sí que tenemos la rodilla completamente flexionada, como ocurre en la sentadilla o en la sentadilla jaca. Y si aquí, fíjate, solo trabaja desde aquí y encima, cuando llegamos arriba del todo, ahí apenas hay tensión ya, ¿vale? No hay mucho brazo de momento. Pues qué sentido tiene. O sea, el estímulo no va a ser muy bueno. Luego también tenemos muchísima inestabilidad, con lo cual, lo que he comentado, va a haber muchos músculos que se van a activar que no nos interesan, que van a actuar como estabilizadores. No conseguimos buena flexión de rodilla, pues es que no lo veo muy interesante. De hecho, este ejercicio se lo veo a muchísima gente que va como por el gimnasio al final de la sesión dando como pasos de lado a lado. Y no le encuentro sentido porque al final es un ejercicio que además hay muchas pausas cuando tú subes, ¿no? O sea, haces una pierna, subes, descansas un segundo, haces la otra. Y al final muchos van de lado a lado del gimnasio haciendo un montón de repeticiones como para acabar a modo de finisher total porque se lo han visto al influencer de turno. Y el problema es que incluso en esa serie no llegas cerca del fallo. Tú vas ahí haciendo eso, encima como haces demasiadas pausas cuando estás arriba descansando entre una pierna y otra, y encima mientras haces una pierna la otra descansa. Entonces, con lo cual llega un punto en el que ni has llegado a un punto cerca del fallo con buena intensidad ni en la derecha ni en la izquierda. Otra cosa es que tú hagas solo a una pierna, agarrado en otro lado, intentando conseguir el peso de alguna manera para tener un peso adecuado para poder llegar cerca del fallo, y primero hagas una pierna, pum pum, la machacas, y luego ya pasas a la otra, una vez que has llegado casi al fallo con una, ¿no? Pero aquí si hacemos una pierna, luego otra, luego una, luego otra, lo que os comento, esta gente que va de lado a lado andando por el gimnasio, no llegas a un gran estímulo ni en una ni en la otra, y aparte en sí es un ejercicio malo. Entonces, este ejercicio no lo recomiendo para nada, ¿vale? Luego ya tendríamos zancada con barra en vez de con mancuernas. Al final es muy similar, ¿vale? Tenemos también inestabilidad, no es interesante, pero bueno, quizás lo puedo ver incluso un pelín mejor que con mancuernas porque vamos a conseguir más peso igual con la barra y podemos acercarnos un poquito más al fallo, pero lo mismo, es muy similar, no lo veo interesante. Y bueno, zancada en máquina Smith, dentro de que no es un patrón de movimiento genial, por lo que os comento, de que no vamos a conseguir una flexión de rodilla muy grande y por lo tanto el cuádriceps no va a trabajar bien en su totalidad, y solo es durante unos pocos grados de extensión de rodilla donde va a trabajar. Aquí ya sí que podríamos ponernos un peso adecuado como para ir a menos repeticiones y llegar cerca del fallo, hacer primero una pierna entera, intentar llevar al fallo y luego pasar con la otra, o al fallo o cerca del fallo, ¿vale? Cuando me refiero a eso, me refiero a que entrenéis con intensidad. Aquí entra un factor positivo, que tenemos más estabilidad, es una barra guiada, entonces ya es bastante mejor, ¿vale? Pero para mí sigue sin ser una buena opción, o sea, yo no la meto en ninguna programación y no me gusta. Y aquí, bueno, pues también dependiendo de dónde coloquemos el pie y cómo nos coloquemos en la máquina Smith, pues conseguiremos más flexión de cadera y se irá más estímulo al glúteo, o conseguiremos mayor flexión de rodilla y se irá más estímulo al cuádriceps, ¿vale? Simplemente eso, que al final también tenemos eso que pues podemos jugar con eso en base a lo que quieras, ¿no? De estímulo. Vale, sentadilla búlgara. Es parecida a la sentadilla, o sea, a la zancada. También se hace unilateral, pero aquí, al tener este pie aquí, vamos a conseguir mayor flexión de rodilla dependiendo de dónde coloquemos la pierna. ¿Veis? Aquí se flexiona bastante más la rodilla. Así que es mejor que la zancada, porque fijaros, ¿no? Pues ya conseguimos eso. También tenemos algo más de estabilidad al tener este pie aquí, pero bueno, no, o sea, más que estabilidad que la zancada, no, miento, ¿vale? Vamos a estar bastante inestables igualmente, ¿para qué mentir? Entonces, no tiene sentido, ¿vale? Tampoco, el tema de la inestabilidad juega un papel
súper negativo en este ejercicio, tiene un impacto muy negativo y bueno, es superior a la zancada en lo que os comento de que conseguimos mayor flexión de rodilla y por lo tanto el cuádriceps trabaja más parte del cuádriceps, por así decirlo, más regiones del cuádriceps, tanto en estiramiento como luego cuando vamos subiendo, aunque arriba del todo aquí ya no hay tensión, entonces aquí en máximo acortamiento no hay tensión, no se estimula el cuádriceps, pero bueno, eso tampoco lo veo súper interesante. Sí que es verdad que podríamos hacer sentadilla búlgara en máquina Smith, que ahí ya sí que lo puedo llegar a ver más interesante, ¿vale? Si os adaptáis bien y os gusta, este mismo ejercicio con la máquina Smith va a estar bien, tenéis más estabilidad, conseguimos buena flexión de rodilla, al final no deja de ser como una sentadilla en máquina Smith, pero primero unilateral y luego primero una pierna y luego con otra. Entonces ahí sí que, bueno, podría ser interesante con el objetivo de mover menor peso total que en una sentadilla, por así decirlo, intentar focalizar más el estímulo en una pierna, en el cuádriceps, pero tampoco me parece de lo más interesante, ¿vale? Yo creo que mientras hagáis un buen patrón de movimiento como es una sentadilla hack o una sentadilla Smith, no necesitáis hacer ni búlgaras ni zancadas y tampoco es necesario que hagáis unilateral los ejercicios unilateral. Si lo podéis hacer, o sea, si lo queréis hacer, haced también unilateral, pero podéis hacerlo bilateral y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, no, lo hago unilateral para que no acumular tanta fatiga por hacer siempre sentadilla, pero a ver, si tú te gestionas bien las cargas, el volumen de entrenamiento en la sentadilla y las series totales que vas a hacer y la intensidad, no necesitas compensarlo con ejercicios unilaterales, ¿vale? Vale, ejercicio bastante bueno, extensión de cuádriceps. No es que sea buenísimo en sí mismo por el hecho de que en sí el ejercicio sea top, ¿no? Simplemente se va a combinar muy bien con la sentadilla hack, porque en la sentadilla hack hemos visto que el cuádriceps principalmente trabaja en esa primera parte del rango de movimiento, cuando la rodilla está completamente flexionada y la vamos extendiendo, y en cambio aquí el punto de máximas demandas normalmente se genera cuando la rodilla está completamente estirada. Entonces, lo bueno es que se complementan muy bien el uno con el otro. El cuádriceps aquí va a trabajar cuando está acortado al final del movimiento, ¿vale? No conseguimos una flexión de rodilla total, entonces al principio no hay mucha tensión, no pasa nada porque ya lo conseguimos con la sentadilla y sí que conseguimos que a partir de esta segunda parte hasta el final, ahí se produzca mucha tensión. Entonces esas fibras que se activan en esa parte de máximo acortamiento, cuando tenemos la rodilla completamente estirada, va a ser muy interesante porque se complementa muy bien el estímulo con el de la sentadilla. Aparte es un ejercicio en el que tenemos mucha estabilidad, el recto femoral aquí se activa algo más que en la sentadilla porque hay menor flexión de cadera, entonces eso es interesante, pero tampoco se activa del todo porque sí que tenemos algo flexionada la cadera, ¿vale? Entonces no termina de estar del todo estirado. Hay algunas máquinas que están muy bien que se regulan el asiento y lo echan hacia atrás. Y esa sería top porque ahí el recto femoral sí que está muy estirado y ahí sí que conseguiríamos un estímulo completo del cuádriceps si combinásemos sentadilla hack más teniendo encima el respaldo hacia atrás. Cuidado porque aquí hay personas que dicen no, pero tú lo que puedes hacer es echarte el asiento hacia atrás, entonces tú separas el culo del asiento y te extiendes, haces el movimiento con la cadera más estirada, ¿no? Y ahí haces la extensión de rodilla. Cuidado porque por hacer eso muchas veces no vas a estar cómodo y al no estar cómodo no vas a conseguir aplicar buena intensidad, ¿vale? Entonces, cuidado, también se genera como tensión en la parte lumbar. Hay que tener cuidado, ¿vale? Si lo podéis hacer y más o menos os encontráis cómodos, bien. Pero yo, por ejemplo, lo he probado y no me encuentro cómodo. Yo prefiero tener bien pegado el culo al asiento, aunque sepa que el recto femoral no se va a activar de la mejor manera posible, ¿vale? Simplemente, bueno, pues ya está. No contamos con muchas máquinas mediante las que se pueda activar bien el recto femoral y no pasa nada. Nunca vamos igual a desarrollar el cuádriceps en su totalidad absoluta, ese recto femoral, pero bueno, ya está. A mí me parece que no merece la pena andar separando el culo del asiento y demás, ¿vale? Pero bueno, tenemos mucha estabilidad, vamos a conseguir un gran estímulo en el cuádriceps. Hay que entender que es un ejercicio monoarticular, no como en la sentadilla y en la prensa y demás, que es multiarticular, que también entraba el glúteo, sino que aquí la cadera está fija, entonces no se produce esa extensión de cadera y por lo tanto el glúteo no se activa o no se estimula y únicamente vamos a conseguir un gran estímulo en los cuádriceps. Es interesante, ¿vale? Porque, bueno, el ratio estímulo-fatiga va a ser muy, muy top. Vamos a conseguir un gran estímulo en los cuádriceps y una fatiga que, bueno, a ver, siempre se va a generar fatiga porque podemos mover mucho peso, porque los cuádriceps son músculos muy potentes, pero tampoco va a ser una locura la fatiga que te va a generar, ¿vale? No vas a necesitar descansar tanto entre series como si ocurre, por ejemplo, en una sentadilla. Y bueno, también tenemos el mítico ejercicio de subida al cajón. Una vez salió como un estudio que se veía mediante electrohemografía o algo así, no me acuerdo cómo era, que se activaba, o sea, que era el mejor para el glúteo, creo que era para el glúteo, pero creo que era una mala interpretación del estudio, ¿vale? Aquí, aparte para el glúteo, si tenemos un asiento más alto, sí que, bueno, puede ser interesante, pero tampoco muchísimo porque tenemos mucha inestabilidad, pero para el cuádriceps sí que no va a ser un gran ejercicio. O sea, fijaros, aquí no hay mucha flexión de rodilla, entonces ahí subiríamos, pero tenemos muchísima inestabilidad, encima hay que hacerlo unilateral.
no tendría sentido, ¿vale? Este ejercicio a mí no me gusta absolutamente nada. Voy a pensar que esto es como una sentadilla sin bajar hasta abajo, pero unilateral. Sería como una zancada, pero encima con mucha inestabilidad, subiéndote un cajón, o sea, no me gusta, ¿vale? No me gusta, no me parece un gran ejercicio. Así que bueno, finalizada esta clase de biomecánica para cuádriceps, espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el que quiera aprender sobre biomecánica, he creado una guía básica de biomecánica para principiantes. Podéis descargarosla en el enlace que está en la descripción del vídeo y vas a aprender las bases de la biomecánica. Y bueno, si os surge cualquier duda, tanto en esa guía como en este vídeo, como en general tenéis cualquier duda sobre hipertrofia, entrenamiento y demás, podéis entrar en el grupo privado de WhatsApp del Templo de la Hipertrofia. También tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Y rodearos de una comunidad amante del entrenamiento y de la hipertrofia muscular. Así que nada, suscribiros, dadle like si os ha gustado, no os perdáis el siguiente vídeo de este curso de biomecánica para principiantes que estoy haciendo. Y nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si queréis pues alguna sugerencia o queréis aprender algo más. Así que nada, os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en futuras clases de este curso de biomecánica. Adiós.